Voy a compartir mi pantalla en este momento. Bien, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación al gobierno de Japón. Y los temas sobre los cuales yo les voy a presentar hoy dicen relación con los principales instrumentos de política climática que ha impulsado el país y cómo esto se va ligando también con los proyectos del JCM. Para comenzar, les voy a comentar respecto de la actualización de la NDC. Tal como comentaba recientemente Julio, nosotros presentamos en abril de 2020 la actualización de nuestra NDC, con lo cual Chile presenta una respuesta concreta a los requerimientos del Acuerdo de París, estableciendo de esta forma también objetivos de desarrollo sostenible al año 2030, un elemento importante que se incorporó dentro de nuestra NDC. Y de igual forma, Chile también cumple de esta manera con el compromiso que tenía como presidencia y que tiene como presidencia de la COP25, invitando también a las otras partes del Acuerdo de París a presentar contribuciones que sean ambiciosas y transparentes como la que presentó Chile. Algunos de los principales desafíos que enfrentamos al momento de actualizar nuestra NDC era poder realizar un proceso que fuese participativo y también que tuviera una amplia representación multisectorial para poder actualizar los compromisos que se habían presentado en 2015, incorporando también las transformaciones que había vivido el país en poco tiempo, por ejemplo, con el fuerte impulso de las energías renovables, energía solar, energía eólica, cuyos precios también disminuyeron significativamente. También fue muy importante dentro de este proceso de actualización el incorporar las recomendaciones científicas y el conocimiento adquirido en las nuevas metas que establece nuestra NDC. Y al mismo tiempo teníamos que poder combinar los desafíos que presenta una crisis climática global con los desafíos de desarrollo sostenible que tiene el país. Entonces era importante que esta NDC actualizada reflejase esa combinación, esa sinergia entre la forma en que enfrentábamos los desafíos globales con también los desafíos que teníamos en la agenda nacional. Ahora, la estructura que tiene nuestra NDC es similar, la base es similar a lo que teníamos en 2015, con los componentes de mitigación y adaptación, que eran centrales. Y hoy día tenemos un nuevo componente que ha sido denominado de integración. Este componente de integración lo que hace es combinar medidas que contribuyan tanto a mitigar como a adaptarnos al cambio climático, destacando dentro de eso la economía circular, el rol de los océanos y también la importancia de la biodiversidad. Pero sobre estos tres componentes tenemos un pilar social. Este pilar social lo que hace es que eh, nos permitió incorporar estos desafíos locales, estos desafíos nacionales, y relevando dentro de ello la elaboración de una estrategia para la transición justa vinculada a la descarbonización, tal como planteaba Julio en sus palabras al inicio. Y al mismo tiempo vincula nuestros compromisos de la NDC con los objetivos de desarrollo sostenible, hace una vinculación directa. Además, nuestra NDC tiene medios de implementación donde está la creación de capacidades, el desarrollo de transferencia de tecnología y el financiamiento climático. Y desde el punto de vista de la transparencia, nosotros incorporamos las reglas y directrices de Katowice que debían ser implementadas a partir del 2025, las incorporamos dentro de nuestra NDC hoy en día. Voy a relevar un aspecto que son los compromisos que tenemos en materia de mitigación. Es una meta transversal a la economía, pero
cambió respecto del 2015, donde teníamos una meta de intensidad de carbono, de reducción de la intensidad de carbono, a una meta absoluta, donde establecimos un presupuesto de carbono para el periodo 2020-2030 de 1.100 millones de toneladas de CO2 equivalente. Además, establecimos un pic de emisiones al año 2025 y fijamos un objetivo al año 2030, que es de tener un máximo de 95 millones de toneladas de CO2 equivalente en las emisiones. Y de esta forma la transformamos en una meta mucho más transparente y ambiciosa, en línea con el Acuerdo de París, destacando también la importancia de no solo el objetivo final, sino también la ruta, el camino que se sigue para poder alcanzar la mitigación. Ahora quisiera pasar a otro tema que tiene que ver con la recuperación verde y que está muy ligado con nuestra NDC. Todos conocemos el contexto en el cual estamos, una crisis, una pandemia global por COVID, que ha tenido profundos impactos en términos de salud, pero también económicos y sociales. En el caso nuestro, hay un shock económico que ha implicado una reducción de 7,1% de nuestro Producto Interno Bruto en la primera mitad de 2020 y se espera una caída de 4,5, 5,5% durante 2020. Entonces, una de las respuestas que ha tenido el gobierno frente a esta crisis que estamos viviendo fue la presentación de un plan de recuperación que se llama Plan Paso a Paso, Chile se recupera, donde uno de sus componentes, el segundo, tiene que ver con un plan de inversiones para poder recuperarnos. Y lo importante de esto es que Chile, en este plan de inversiones, se comprometió no solo a que todos los proyectos cumplan con la regulación y la legislación ambiental, con los debidos procesos de evaluación ambiental, sino que además al menos un 30% de estos proyectos con fondos adicionales en el marco de esta contingencia del COVID van a contribuir significativamente a avanzar hacia un desarrollo sostenible con bajas emisiones y promoviendo también la adaptación al cambio climático. Ese fue un proceso que realizó en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, liderado este trabajo por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, para poder hacer ese análisis, Chile ocupó la NDC actualizada 2020, este análisis de sustentabilidad. Ocupamos como referencia nuestra NDC, que establecía metas muy concretas, y a la vez ocupamos el marco de emisión de bonos verdes del Estado de Chile, que cumplía con estándares internacionales del Climate Bond Initiative, y sobre esa base pudimos analizar e identificar los proyectos que estaban contribuyendo a este proceso de recuperación. Algunos de los proyectos que se identifican y que uno puede encontrar dentro de esta cartera y que están alineados con los objetivos de sustentabilidad del país son el transporte sostenible, como por ejemplo la ampliación de líneas de metro, buses eléctricos, de trenes, también la construcción de edificios sustentables con energía solar, procesos de eficiencia energética en escuelas, centros de salud, museos, por ejemplo, con vivienda sustentable para poder generar condiciones de aislación térmica y eficiencia energética. También un elemento muy importante, la adaptación y la gestión de los recursos hídricos, enfocado también en la disponibilidad de agua en sectores rurales, los procesos de sanitización también. Y por cierto, la reforestación con foco en las especies nativas, en la protección de los suelos, los humedales, cuencas y también el control de incendios. Ese tipo de proyectos son los que uno puede encontrar en la cartera de proyectos sostenibles. Ahora, brevemente les quisiera comentar también respecto de la estrategia climática de largo plazo que está desarrollando nuestro país, que comenzó su elaboración en 2020 y esperamos finalizar hacia fines de 2021. Lo que hace esta estrategia es que establece la forma que vamos a alcanzar la carbono neutralidad hacia el año 2050 y el aumento de la resiliencia de nuestro país, que es parte de los compromisos que se incorporaron en el proyecto de ley marco de cambio climático que hoy día está en discusión en el Congreso Nacional. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzar estos objetivos?
esta estrategia lo que va a hacer es que va a fijar un presupuesto de emisiones por sectores, em, y va a establecer presupuestos al año 2050, al año 2030. Los 2030 están establecidos los objetivos en nuestra NDC, y además va a incorporar metas e indicadores de vulnerabilidad y adaptación basados en un atlas de riesgo climático que presentó recientemente nuestro país, que establece los niveles de vulnerabilidad territorial para todo el territorio continental de Chile. Eso es el objetivo central de la estrategia climática de largo plazo. Y finalmente, para concluir mi presentación, quisiera presentar el estado de los proyectos del JCM en Chile en este momento. Hoy día tenemos 4 proyectos que están ya, que son parte de la cartera de proyectos del JCM en Chile. Ustedes los pueden ver ahí, son proyectos que están principalmente enfocados en la generación de energía, principalmente energía solar, donde hay uno que destaca porque es la generación de energía a través del procesamiento de la cáscara de arroz, un proyecto bastante innovador. En la columna derecha ustedes pueden ver el estado, el primer proyecto que es un proyecto de paneles solares en una universidad, ya se encuentra completado, el commissioning se completó en enero de 2019 y hay otros que están en proceso de inicio. Esa es la cartera en general de proyectos JCM y quisiera reforzar la importancia, para finalizar, de proyectos como el JCM que están apuntando en la línea de contribuir con los objetivos climáticos de Chile, particularmente con la NDC y, por cierto, con el objetivo de carbono neutralidad a largo plazo. Muchas gracias por su tiempo y su atención.